Bueno, como les comentaba, en las siguientes dos clases va a ser un poquito como miscelánea. Vamos a tratar de ver ciertos conceptos o refrescar ciertos conceptos que vamos a utilizar que se van a necesitar cuando ya empecemos con lo de métodos lineales y cuando ya empecemos con la parte de redes neuronales. um, y cuando empecemos, digamos, a definir qué es un perceptrón, de dónde viene, cuáles son sus características, cuáles son sus limitaciones y por qué, digamos, la gente se emocionó muchísimo cuando lo inventaron en los 50, 60 y por qué también muy pronto la gente se desilusionó y provocó uno de los inviernos de la inteligencia artificial. Eh, pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver, son conceptos con los cuales ya voy a empezar a hacer uso común de ellos. Entonces aquí va a estar solo una pequeña introducción y, y justamente am, la primera tarea que les va a quedar es leer el capítulo 1 del libro de Bishop, porque, digamos, ahí viene un montón de conceptos que simplemente voy a asumir que ya lo saben. Entonces tienen que leerlo con calma. Preferentemente hagan alguno de los ejercicios que les crean interesantes. Dentro de la tarea voy a poner otros del mismo, de ese mismo capítulo, como para asegurarme de que sí entendieron o que entiendan ciertos conceptos. Pero bueno, es importante que lo lean de manera con detalle el capítulo 1, porque ahí vienen muchos comentarios digamos, es el capítulo introductorio, entonces, am, como ciertos conceptos que van a ser más complejos más adelante, o sea, que los vamos a ver más adelante, ahí como que dan una versión más simple de esos conceptos y por lo mismo es importante que lo, que lo lean con cuidado. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco de lo que es la complejidad de un modelo y cómo validamos los modelos. Primero que nada, digamos, ¿a alguien se le ocurre cómo se podría cuantificar la complejidad de un modelo? El número de variables o de vectores. El número de variables, ¿a qué te refieres? Bueno, de la cantidad bueno, como de datos que contenemos, cuántos necesitamos como modelar, bueno, de qué tipo. Ok, pero digamos, entonces, o sea, eso sería También se como, puede cuantificar como, o sea, por ejemplo, si es lineal o no lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, si son modelos que se pueden, eh, bueno, validar analíticamente o numéricamente, como en ese sentido. Puede ser. ajá. Ok, aquí hay dos cosas, ¿no? Pues el primero fue como según entendí, el número la dimensión digamos, del vector que queremos aprender, o sea, del vector de características, según entendí. Y la otra es si es lineal o no lineal un modelo. Digamos, la primera, o sea, una base de datos está dada. Entonces, digamos, la complejidad, eso sería como la complejidad de los datos, ¿no? Fue el primer comentario, sí, según entendí, vamos más hacia la parte de la complejidad de los datos, ¿no? De esos patrones que queremos aprender, ¿no? Es una característica. Y la segunda, esta parte de si es lineal o no lineal, pues sí, eso de hecho es eso ya tiene que ver más con el modelo, pero digamos, ese sería como una parte, cierta parte, ¿no? Es una clasificación, ya es un modelo lineal o un modelo
no lineal, que como vamos a ver, la mayoría de los problemas de los modelos no lineales se pueden transformar en sistemas lineales, en modelos lineales, mediante el uso de métodos de kernels. Pero bueno, incluso también redes neuronales. Bueno, sí, entonces eso ya es como una buena intuición, el hecho de que podemos diferenciar algo que es lineal de algo que es no lineal. Y eso tiene que ver con una de las medidas de la complejidad de los modelos, que es, por ejemplo, la curvatura. Si un modelo, si un modelo solo puede reproducir o puede aprender, eh, digamos, superficies lineales, puede como aprender funciones que sean una función lineal de los parámetros, no de los parámetros, por ejemplo, una función f de x que siempre sea una función lineal de x, eh, pues está restringida, es una familia restringida de funciones. Que entonces claramente si ya lo empezamos si empezamos a considerar cosas que ya sean no lineales, digamos que nuestra función que vayamos a aprender sea un polinomio, pues claramente ese tiene más complejidad. ¿Y cómo la cuantificamos? Bueno, la podemos cuantificar por ejemplo, el número de derivadas que tiene. Es decir, nos fijamos en su curvatura. Y con eso más o menos podemos hablar de qué tipo cuál sería la complejidad relativa a un modelo lineal, ¿no? Eh, y también, no sé si por ahí, creo que sí lo dijeron, también está el número de parámetros. El número de parámetros por el número de parámetros que tiene un modelo, ya sea lineal o no lineal. Por ejemplo, los parámetros que podamos aprender o podemos entrenar en este modelo, bueno, que podamos usar para entrenar, pues van a ser una guía a grandes rasgos de cuál es la complejidad del modelo, porque en principio, entre más grados de libertad tengas para entrenar cierto modelo, pues eso te da más flexibilidad, tendría que ser un modelo más flexible, por tanto, más complejo. Eh, y así hay varias maneras de hacerlo, dependiendo de la familia, por ejemplo, dependiendo de la familia, de las clases de un modelo, es decir, si tenemos modelos polinomiales, si tenemos eh, modelos que sean basados en redes neuronales, métodos de kernels, cada uno tiene, o sea, ya existen modelos para cuantificar la complejidad específica para cada familia de modelos. Pero la cosa es que, digamos, para comparar entre familias y hacer redes neuronales o métodos de kernels es complicado verlo. Entonces, en general, una manera en la que se hace como, digamos, así como hand wavy, o sea, que simplemente así con las manos podemos, o sea, cualitativamente podemos estimar la complejidad de los modelos, es contando el número de parámetros. Entonces podemos contar el número de parámetros y pues de alguna manera lo asociamos con qué qué tan flexible es ese modelo. Por ahí decían, bueno, ya. Ok, entonces al inicio del curso les mencionaba que pues había diferentes sabores de Machine Learning, ¿no? Uno era el supervisado, que ya lo hemos visto. Tiene, por ejemplo, la regresión. Dentro del aprendizaje supervisado están también pues los problemas de regresión, ¿no? Cuando tenemos datos, por ejemplo, que son funciones de X.
Por ejemplo, y de x es un problema de regresión. Pero también tenemos clasificación, que la mayoría de lo que hemos visto va enfocado a clasificación, es decir, ¿alguien me puede decir en qué consistía la clasificación de datos? O sea, o cómo lo hacíamos, mediante qué, sí, pues sí, qué es lo que teníamos que hacer para clasificar eh, entre diferentes categorías. Vamos a ver si no se les olvidó en las vacaciones. O sea, me refiero a cuál era el procedimiento mediante el cual podíamos clasificar diferentes objetos. Aquí dicen, dado un vector de características, determinar si pertenece a una clase u otra. Sí, bueno, precisamente ese es el problema, ¿no? Es lo que queremos hacer. Pero esencialmente, o sea, geométricamente, ¿en qué consistía clasificar dos objetos? Acá comentan también que son cuentas las probabilidades. También dicen, pues sí, de hecho acá Emanuel era lo que comenta justo lo que teníamos que hacer, que era encontrar una frontera de decisión. Es decir, si se acuerdan, primero teníamos que crear ese vector de características, el cual pues nos ponía los datos en un espacio. Entonces, geométricamente lo que teníamos que encontrar era eh, una superficie que nos separara los dos dominios o las dos regiones del espacio. Y digamos, usando como todo esto del teorema de Bayes, teorema de Bayes, eh, lo que hacíamos era eh, encontrar ese hiperplano que separaba a estas dos, que separaba de manera óptima estas dos regiones del espacio. Entonces, con eso podíamos crear una regla de decisión que si los puntos estaban por encima del plano, pues eran una clase, y si estaban por debajo del plano, era otra clase, ¿no? O de un lado o del otro del hiperplano. Entonces, en eso, la mayoría del curso fue enfocado a eso, a construir estas fronteras de decisión para clasificar objetos. Entonces, ya en lo que viene, vamos a poder ver cómo podemos hacer movernos de la parte de clasificación a la parte de regresión. Bueno, y también teníamos les platicaba que existe la otra parte, que es la de aprendizaje sin supervisión. Entonces, una metodología, por ejemplo, es clustering, que lo vamos a ver hacia el final del curso. Y está la otra parte, que es la de reducción de dimensionalidad. Entonces, aquí ya vimos una primera versión, que fue esto del análisis de componentes principales, el cual nos permite pues reducir la dimensionalidad de un problema de manera lineal. Es decir, nos enfocamos en ciertas direcciones del espacio para reducir la dimensionalidad de los datos y despreciar ciertas otras direcciones. ¿Alguien me puede describir brevemente en qué consistía esto de PCA, del análisis de componentes principales?
Pues era básicamente encontrar eigenvectores y bueno, lo que recuerdo es que había que minimizar el error que estaba representado con uno de los ejes. Ajá, pero ¿los eigenvectores de qué, perdón? Bueno, estoy tratando de acordarme. Ajá. O sea, había, si se acuerdan, había esta, eh, sí, era, aquí lo comentan, justamente era eso, ¿no? Era teníamos que, dado que primero lo que teníamos que asumir era que los datos están descritos en cierta dimensión, ¿no? Tienen cierta estructura en el espacio. Y en particular nos enfocábamos en estructuras simples, por ejemplo, una gaussiana en muchas dimensiones. Entonces, asumíamos que estos datos tienen cierta estructura y tienen cierta covarianza, es decir, hay cierta correlación entre los ejes en este espacio de muchas dimensiones. Y aquí lo comenta, por ejemplo, Rodrigo, que dice, pues sí, ¿no? Que teníamos bueno, teníamos que encontrar esta matriz de covarianza, es decir, tenemos que ver cómo varían, cuál es la dependencia entre ejes en este espacio de muchas dimensiones. Y una vez que se construía esa matriz de covarianza, pues encontraba sus eigenvectores, en los cuales, como ya comentaban acá en el micrófono, era que pues, una vez construida esta matriz, se encuentran los eigenvectores y eigenvalores. Entonces, y pues ya, como comentan en el chat, pues sí, ¿no? O sea, se veían, se comparaban los órdenes de magnitud de cada uno de los vectores, de los eigenvalores, y en base a eso se pudieran discriminar esas dimensiones con eigenvalores muy, muy pequeños. Entonces, en eso consistía este problema de reducción de la dimensionalidad. Y pues bueno, como les comentaba, pues bueno, estaba otra parte de reinforcement learning o aprendizaje reforzado, pues que en el último bloque del curso se los voy a mencionar, digamos, en una clase, ¿no? Cuáles son los principios, cómo funciona y para qué sirven. Entonces, hasta el momento, o sea, en sí, en el curso, digamos, en detalle vamos a ver sobre la parte de aprendizaje supervisado y no supervisado y la parte de, como les comentaba, la parte de aprendizaje reforzado. Eso lo vamos a ver, digamos, las ideas principales en una o dos clases a lo más. Y en particular nos hemos enfocado en la parte de clasificación y de reducción de dimensionalidad hasta este momento. Entonces, ahora lo que sigue es, vamos a empezar a movernos hacia la parte de regresión, es decir, a aprender funciones continuas. Pero para ello, pues necesitamos un conjunto de herramientas. Y bueno, ¿en qué consiste una de ellas? Bueno, pues primero vamos a recordar algo que ya habíamos visto, y es que, bueno, nuestro modelo de Machine Learning tenemos que, o sea, el primer paso es definir qué modelo o qué familia, cuál va a ser la clase de funciones que vamos a usar como modelos de aprendizaje. Podemos usar kernels, o podemos usar redes neuronales. Y entonces, dentro de esta función f que vamos a usar como nuestro modelo, pues se tiene un conjunto de parámetros que son entrenables, que en este caso serían los tetas. En el caso de kernels, de nuevo, son las alfas, que multiplican esa matriz entre paréntesis. Y en el caso de redes neuronales, pues son todos los pesos, digamos, involucrados dentro de la red neuronal. Y hay otro conjunto de hiperparámetros, los cuales no son entrenables,
pero son los que uno ajusta para dar para obtener el mejor modelo. Y como estos podían ser como, pues, cuentos, la forma funcional del kernel en sí, en el caso de métodos de kernels, y dentro de las redes neuronales, por ejemplo, podría ser el tipo de neurona o el número de capas dentro de la red neuronal. Y de nuevo, entonces lo que hacíamos era, pues si tenemos ciertos datos, podemos proponer un modelo lineal, el cual trata de aprender o reproducir esos datos, esos puntos azules, pero pues tenemos que cuantificar el error de alguna manera. Y lo que veíamos era que, bueno, pues podemos tomar simplemente la diferencia de esto, y luego este error, que es decir, la diferencia, la metemos en una función de pérdida, que sería, que tendría, por ejemplo, nos podemos enfocar en la, en este, en tomar en cuenta el cuadrado del error. Y después, pues ya tomamos nuestro algoritmo favorito y minimizamos esta función. Si se fijan, todo esto es para un valor de sigma dado, o sea, sigma es un hiperparámetro que permanece fijo. De hecho, en la clase de hoy nos vamos a enfocar justamente en ese hiperparámetro sigma. Bueno, eso fue el modelo, ¿no? Como una noción bastante simple de qué es el modelo y cómo se entrena. Pero también ya habíamos visto este concepto de la navaja de Occam o Occam's razor. Y justamente la idea detrás de esto era que, digamos, la traducción a la parte de Machine Learning que, que se hizo o que la gente hace dentro de la comunidad es que pues adapta lo que dijo este fraile y dice, bueno, la complejidad de un modelo no debe crecer más allá de lo necesario para describir los datos correctamente. Es decir, no tenemos si tenemos un problema lineal, no tendremos por qué proponer, por ejemplo, un modelo que sea altamente no lineal. Va a ser un desperdicio y nos va a meter más ruido de lo que nos va a beneficiar. Entonces, siempre tenemos que cuidar la complejidad del modelo que estamos usando. Aunque, digamos, en problemas ya más complejos, la gente ya no se preocupa en esto de la complejidad, porque, digamos, porque los datos son o las estructuras de datos que quieras describir son tan complicadas que, pues, entre más parámetros mejor, o sea, entre más complejo sea el modelo, mejor. Este es el caso de muchos de los algoritmos, por ejemplo, que usan los buscadores, como ya sea Google o cualquier otro que se les ocurra, en el cual, pues, no han encontrado como ese tope límite, ¿no? O sea, es entre más parámetros mejor, también otro que están creciendo así de manera brutal ahorita, son los modelos de lenguaje. Estos modelos de lenguaje, o sea, hace, no sé, 5 años era inconcebible que se pasara, digamos, no, o sea, varios millones o sea, que se pasara el billón de parámetros. Y ahorita ya hay modelos muy grandes como de 300 billones de parámetros o incluso más. Y si se fijan, son un número de parámetros increíblemente grande y aún así no reducen hasta cero el error en la manera en la que predicen, que generan texto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es uno de esos, como digamos, base de datos, entre comillas, o ese tipo de estructuras que son tan complicadas que pues que los modelos tienen que ser altamente complejos para poder siquiera como alcanzar a captar ciertas estructuras dentro de los datos que puedan reducir, que puedan crear estos chatbots que se comporten correctamente. O sea, ahí todavía no se ha topado ese límite. Pero digamos, aquí esta frase
va más hacia cosas más sencillas como estructuras de datos que no sean tan complicadas. Y en esos casos sí tenemos que tener cuidado con la complejidad. Bueno, y en general, pues tenemos que, la idea es favorecer explicaciones más simples sobre aquellas que son demasiado complicadas, ¿no? Que son innecesariamente complicadas. Y como ello, pues, digamos, estos ejemplos los tomé del capítulo 1 de Bishop, pues vamos a enfocarnos en un problema polinomial. O sea, tenemos unos ciertos datos y la familia de nuestro modelo o familia de modelos que vamos a considerar son, o clases, va a ser la clase de polinomios. Y en particular es un polinomio de orden m. Y de nuevo vamos a tomar una función de pérdida que es el cuadrado del error. Es decir, esta es la función que queremos optimizar. De nuevo nos inventamos algún método, puede ser uno que se nos ocurra, que va a minimizar esto, ¿no? Que va a encontrar esos conjuntos de parámetros, ese conjunto de parámetros W del polinomio, pues que minimiza o que ajusta mejor los datos. Pues bueno, y aquí, bueno, pues la función generadora que vamos a usar, pues va a ser simplemente un seno. Tenemos un seno y luego vamos a generar datos dentro de un sampleo, un muestreo de esta función y vamos a ver qué polinomio es el que mejor se ajusta a estos datos. Entonces nos olvidamos de dónde vienen los datos, simplemente pues, nos quedamos con los puntos y empezamos ya a considerar pues cuál sería el error. ¿Alguien me puede decir cuál es el hiperparámetro en esta función? En esta función polinomial, el hiperparámetro. Luis dice M. De hecho es, sí, M. Porque si se fijan, dentro de la función de pérdida, L es función de W. Es decir, lo que nos interesa es encontrar ese conjunto de vectores W, ese conjunto de valores o de parámetros W que mejor va a ajustar el polinomio, dado una potencia de ese polinomio. Entonces lo que hacemos primero es, nosotros a mano fijamos el valor de M, es decir, si va a ser de orden 5, de orden 7, de orden lo que sea, eso lo ponemos a mano. Y después ya metemos esa función como función ahora ya nada más de los valores de W dentro de nuestra función de pérdida y optimizamos, digamos, calculamos, por ejemplo, los gradientes respecto de W y no de M. Principalmente aquí porque, pues, digamos, W es una función continua, son parámetros continuos o son parámetros reales, mientras que M es un parámetro discreto, porque es un número entero. Entonces sería más complicado calcular derivadas respecto a eso si lo quisiéramos ver de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, aquí la idea es que M es el hiperparámetro y W son los variables, son los parámetros entrenables. Ok, ya con eso en mente, pues nos fijamos en el polinomio más simple, que sería m igual a 0. Es decir, aquí es una función constante, donde el único parámetro que tenemos que entrenar es W0. Entonces, como aquí la manera en que vamos a cuantificar la complejidad es basándonos en m, es decir, el número de parámetros entrenables dentro del modelo. Entonces, m igual a 0, pues como les decía, solo es uno. Básicamente tenemos un parámetro entrenable que sería W0. Entonces asumimos que ya pues existe un modelo, un algoritmo para optimizar y obtenemos
nuestro W asterisco, ¿no? Que para m igual a 0 es el óptimo. Y con esto, pues con ese valor de W asterisco, evaluamos de nuevo nuestra función de pérdida y pues nos va a dar un cierto valor, ¿no? Por cierto, todos estos puntos azules son datos de entrenamiento, son los datos que estamos usando para entrenar nuestro modelo. Bueno, entonces como pues podemos ver, m igual a 0 pues no es el mejor candidato, ¿no? Para ajustar esta función. Entonces le subimos, lo ponemos m igual a 1 y pues esto nos reduce naturalmente el error, porque pues ahora ya estamos usando una línea recta, pero que digamos ahora sí tiene cierta pendiente y pues se alinea mejor con los datos, ¿no? Entonces esto reduce el error. Entonces, fíjense, pero si ahora ponemos m igual a 3, esto ya nos da una curva que dentro del intervalo que queremos aprender o que queremos, pues sí, en el cual estamos entrenando nuestra función, pues se le pega bastante bien. Entonces, el hecho de que se parezca ya a nuestra curva original, pues ya eso hace que reduzca el error considerablemente. Pero, ¿qué pasaría si le incrementamos aún más el orden del polinomio? Pues nos da esta curva, por ejemplo, m igual a 9, pues nos da esta curva que está aquí, la cual reduce aún más el error. Entonces, si uno dice, bueno, pues, ¿no? Si se acuerdan de sus clases ¿cómo se llama esta materia? Creo que por lo menos yo lo vi en álgebra superior, uno de sus cursos al inicio de la carrera. Ahí por lo menos en lo que yo aprendí, nos enseñaban que pues estas familias polinomiales, pues dependiendo del orden del polinomio, es como el número de veces que cambia la curvatura de este polinomio, porque pues está relacionado con el número de derivadas que tiene. Por eso era que en el caso de m igual a 3, es una función, por ejemplo, si le graficamos hacia partes más negativas, esta función se va a ir a menos infinito, mientras que del lado extremo derecho se va a ir hacia más infinito. Y, por ejemplo, si ponemos y bueno, el caso de x cuadrada simplemente viene de un infinito, digamos, de más infinito, luego viene hacia la curva, cambia de dirección y se regresa hacia más infinito. Entonces, el orden del polinomio tiene que ver con el número de veces que cambia de curvatura el mismo polinomio. Es decir, con m igual a 3, digamos, le pegamos por ejemplo, por lo menos a este ciclo de la función senoidal. Pero entonces, si lo que queremos es como pegarle a todos los puntos azules, pues no hay como poner una curvatura, poner un polinomio que tenga el mismo orden de que tenemos del número de puntos. Aquí tenemos aquí tenemos un polinomio de orden 9 que ya le pega a todos esos puntos. Entonces, cualquier polinomio que sea mayor de 9, pues ya le va a pegar, va a pasar por todos los puntos. Es decir, que conforme hacemos m tender a infinito, pues el error ya no va a bajar porque el error de entrenamiento ya no va a bajar. Simplemente porque pues ya llegamos o sea, ya pasamos nuestro polinomio, ya pasa justo por encima de cada uno de los puntos. Entonces ya no importa cuál es el orden de polinomio más allá de m igual a 9 o m igual a 10. Y a esto pues lo que se le conoce como memorizar los datos, porque los datos de entrenamiento, porque pues ya no importa, o sea, ya siempre ya reducimos tanto como fue posible el error de entrenamiento.
Sí, entonces, bueno, ahora lo que sigue es ver, pero, o sea, la intuición aquí, que ya esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos discutido, es ver, pues, cuál es la utilidad de este tipo de funciones. O sea, cuando tiene tantas curvaturas, pues si nos acordamos de cómo, de cuál es la función generadora de estos datos, pues simplemente no se parece absolutamente nada. Y aquí es donde viene eso de, de la parte de la navaja de Occam, ¿no? Que es, quizás es mejor simplemente quedarnos con m igual a 3 en lugar de m igual a 9, dado que es demasiado complejo, no va a generalizar bien. ¿Y cómo lo podemos? Pero entonces, aquí viene la otra parte. ¿Cómo podemos validar nuestros modelos? Bueno, pues lo que hacemos es, bueno, aquí está la comparación de que quizás un modelo de menor complejidad va a ser un mejor trabajo a la hora de caracterizar o de describir estos datos en este intervalo dado. Y pues en base a este análisis, pues más o menos nos dice que esta área sombreada es donde deberían de estar como el modelo más apropiado. Ahora, para validar esto vamos a usar algo que, bueno, rápidamente, ¿no? ¿Cómo verificamos que algo aprendió y que no memorizó los datos? Bueno, pues lo que se hace es usar una herramienta que se llama validación cruzada o cross validation, en la cual tomamos nuestros datos y lo dividimos en diferentes bloques, ¿no? Primero ponemos por un lado la parte de datos de entrenamiento, por otro lado ponemos la parte de validación de datos, es decir, donde ajustamos el hiperparámetro, que en este caso sería como el orden del polinomio. Y así no mezclamos los datos que usamos para encontrar los Ws con los datos que usamos para encontrar el mejor hiperparámetro sigma, es decir, el parámetro m. Entonces, al no mezclar, al no usar los mismos datos para entrenar y para validar, aseguramos que podamos, digamos, evaluar el modelo dentro de datos que están fuera de los datos de entrenamiento, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, aquí era simplemente, la idea era bueno, en este caso aquí si se fijan aquí, estamos fijando ya entrenamos el modelo, es decir, encontramos teta asterisco y también ya encontramos el hiperparámetro eh, que mejor pues ajustó los datos y después los datos de prueba son los que se usan para como dar ese error de generalización, ¿no? Como qué tan bien se comporta ese modelo en datos que ni se usaron para entrenar ni para validar. Es como sería lo más general, ¿no? Dentro de nuestro modelo. Pero bueno, aquí lo que hacíamos simplemente era incrementar el número de datos de entrenamiento. Pero bueno, vamos a la parte de esto de la validación cruzada. Aquí estamos fijando el número de datos de entrenamiento, o sea, ya simplemente le vamos a mostrar estos puntitos en azules y los que están en amarillo anaranjado serían como los datos que vamos a usar para validar nuestro modelo. Es decir, vamos a usarlos para encontrar el valor óptimo de M. Bueno, del entrenamiento ya vimos que al aumentar la complejidad, pues podemos obtener esta curva en verde aquí abajo. Entonces, de nuevo, particionamos nuestros datos y hacemos este método de validación cruzada. Y ahora vamos a usar solamente los datos en anaranjado, esta validation data, para encontrar bueno, vamos a tomar los diferentes polinomios con diferentes, o sea, estos ya son los polinomios ya entrenados. Y le vamos a mostrar solamente los datos en anaranjado y vamos a cuantificar el error.
Bueno, algo que siempre pasa es que pues los errores en los datos de validación son más altos. ¿Y por qué son más altos? Bueno, simplemente porque el sistema no los ha visto. O sea, el sistema nunca vio esos datos, entonces esperaría que el error de un modelo ya entrenado pues vaya a ser mayor, ¿no? A ver, lo repito. Los datos se usaron para entrenar, son los en verde, los que están en el cuadrito verde. eh, y con eso se encontraron los valores óptimos de W. Entonces, ya que está entrenado este modelo, ya que encontramos nuestro valor de W asterisco, ahora con un nuevo conjunto de datos que están en anaranjado, vamos a probar, vamos a cuantificar el error usando esos, por eso está aquí en eh, apóstrofe, porque es un nuevo conjunto de datos donde vamos a evaluar cómo se comporta, qué tan preciso es nuestro modelo. Y como les decía, como estos datos nunca fueron vistos durante el entrenamiento, pues se espera que el error sea más grande. Bueno, entonces probamos diferentes modelos y pues lo mismo pasa, ¿no? Tendríamos que ver tener un comportamiento similar, así como de caída. Entre más alto el orden del polinomio, pues debería de ir disminuyendo debería de disminuir el error. Pero, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa cuando, si se fijan, ya le pega muy bien a los datos, el m igual a 3. Pero, ¿qué se esperaría que pase cuando usamos el polinomio de orden 9? ¿Alguien me puede decir? Pues en teoría debería de aproximarse de mejor, pero como hay un límite para el entrenamiento, no va a pasar mucho, ¿no? Bueno, acuérdate que estos son datos nuevos, estos son datos que nunca ha visto, que no fueron vistos durante el entrenamiento. Y si te acuerdas, el polinomio de orden 9 memorizaba los datos. Entonces, por acá comentan en el chat de que justamente el error pues crece porque ya no pasa por los valores que el modelo ya memorizó. Y esto es justamente lo que pasa. Si se fijan, ahí se puede ver que este polinomio de orden 9 pasaba justo por los datos porque ya había memorizado los datos de entrenamiento. Pero al tratar de evaluar esta función, este polinomio de orden 9, en datos que no ha visto o que no fueron vistos durante el entrenamiento, es decir, que no memorizó, pues es natural que el error crezca, dado que, si se fijan, hay un montón de puntos donde ahora ya no pasa, donde este polinomio ya no pasa por encima de ellos. Y de aquí, bueno, pues lo que se esperaría es que cualquier polinomio que sea de orden, pues más allá de 9, pues tendría que necesariamente crecer el error. De aquí, pues lo que obtenemos es que es esta curva característica, este tipo de curvas la van a ver por todos lados, en todos los libros, porque este es el comportamiento natural de este tipo de sistemas, de que en verde podemos ver cómo el sistema va aprendiendo hasta que llega a la parte punteada, donde ya empieza a memorizar los datos de entrenamiento. Pero entonces, si usamos este método de validación cruzada, donde evaluamos el error del sistema, el error del modelo en datos que nunca ha visto, pues es natural que en cuanto llega a ese punto de máximo aprendizaje, cuando hay esa transición de máximo, de que llega al máximo aprendizaje y ahora ya empieza a memorizar los datos de entrenamiento, pues es natural que los datos que nunca ha visto, es decir, que no ha memorizado, al evaluar en esos puntos anaranjados, pues el error va a crecer, porque el modelo lo que está haciendo es simplemente se enfoca en memorizar los puntos de entrenamiento
y deja de aprender. Por eso el error en la curva anaranjada sube de nuevo. Y esto digamos, es uno de los conceptos fundamentales en Machine Learning. Por eso es tan importante usar unos datos para entrenar y otros datos para validar el modelo. Y entonces, estas dos curvas, digamos, son las que vamos a usar para justamente decidir hasta qué orden del polinomio quedarnos. O en general, en otros métodos, por ejemplo, en redes neuronales, qué tantas capas le vamos a poner, o en métodos de kernels, cuál va a ser no sé, la dimensionalidad de nuestro problema, cuál va a ser el tipo de kernels a usar, y así, ¿no? Pues bueno, y justamente en esa región sombreada es donde nos deberíamos de quedar, porque justamente ahí es donde radica el aprendizaje, ¿no? Con eso garantizamos, como en el mínimo de esa curva de validación, es donde garantizamos que nuestro modelo aprendió y no memorizó.